Bienvenidos al Club de Cracks, patrocinado por Cueva Espacio Creativo, el mejor estudio del país para tus producciones de foto, video y podcast. Soy Ricardo Aparicio y en el Club de Cracks se exponen los secretos del éxito empresarial. Cada episodio presenta historias únicas de empresarios visionarios, quienes comparten sus conocimientos, desafíos superados y consejos prácticos. Así que síguenos y aprende cómo convertir tus ideas en empresas exitosas. Estamos hoy con Gaby Dabú. Gaby, gracias por venir. Bienvenida al Club de Cracks. Empecemos hablando un poquito de Gaby. ¿Quién es Gaby y qué estudiaste? Pues mira, yo estudié Ingeniería de Negocios en la CEN. Yo quería estudiar afuera, de hecho, pero no me dejaron. Mi papá es un poquito sobreprotector, pero la verdad que es la mejor educación que me pudieron dar. Me parece increíble. Y pues yo ahorita, Gabriela Dabú, es cofundadora y directora ejecutiva, CEO de Joby, una startup salvadoreña que pretende globalizar el trabajo para Latinoamérica. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? ¿Estuviste trabajando mientras estudiabas o solo estudiaste y después trabajaste? Pues mira, mi primer trabajo, de hecho, fue durante el colegio. Ajá. Fue una pasantía, pero esa ni la cuento porque no hice nada. Fui hasta playa, literal. Y ya luego en la CEN, de hecho, te exigen que tengas un mínimo de pasantías. Y lo puedes empezar normalmente a partir de cuarto año. Pero a mí me interesaba bastante empezar a adquirir experiencia laboral, principalmente porque antes yo había hecho un emprendimiento por la pandemia. No tenía nada que hacer, se me dio a hacer una pastelería con impacto social, es decir, que todas las ganancias iban directo a familias afectadas económicamente por la situación que estamos pasando. Y me gustó el mambo de emprender, entonces dije, bueno, pero necesito experiencia laboral real. Entonces me metí a trabajar en Aplaudo, que cool. Es una agencia de desarrollo de software. Es una empresa que admiro bastante. Obviamente estaba como pasante en el área de operaciones y procesos y aprendí un montonazo. ¿Qué aprendiste de ese trabajo que te ha ayudado hoy con Joby? Pues mira, de hecho, de esa experiencia nace un poco el concepto de Joby. Más que nada porque trabajando ahí vi la oportunidad que existía en el mercado en ese momento de que habían bastantes empresas, principalmente de Estados Unidos, porque Aplaudo, la mayoría de sus clientes no son salvadoreñas. Específicamente son de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, porque sus servicios son bastante caros, los que venden. Pero es un precio que este tipo de empresas sí puede pagar. Y vi la oportunidad de que este tipo de empresas afuera de Latinoamérica estaban buscando contratar servicios de personas latinoamericanas, porque lógicamente todos sus programadores, todos sus equipos de tecnología eran salvadoreños e incluso de diferentes países de Latinoamérica. Y gracias a este precio que ellos ofrecían, les permitía obviamente tener bastante ganancias, pero también ofrecer salarios arriba de la media a los empleados que ellos contrataban en Latinoamérica. Entonces me pareció bastante interesante el hecho de que a través de exportar remotamente servicios o habilidades de nuestra gente, podrías incrementar las oportunidades, pero también los rangos salariales y dar mayores oportunidades de crecimiento. Ok, súper. ¿Y por qué te llamó la atención como reclutamiento de empleados para empresas? O sea, sí siempre es un servicio, pero ¿por qué específicamente conseguir empleados a las empresas? Mira, ya en la práctica, cuando ya estuve trabajando para otras empresas, yo luego de Aplaudo me moví a trabajar a una fintech, a una startup de servicios financieros. Esa fintech es gringa, de hecho, y abre operaciones en El Salvador, específicamente porque está basada en Bitcoin y todos sabemos que la situación legal, la situación regulatoria que estaba pasando con cripto en El Salvador. Entonces ven una gran oportunidad, abren las operaciones en El Salvador, incluso como hub de toda Latinoamérica. Y yo, al ser latinoamericana, al ser salvadoreña, empleada por una empresa en Estados Unidos, vi otra vez esa misma oportunidad, esa gran demanda. Y me empezó a llamar la atención bastante esta área específica, porque a mí me tocaba también ver a qué más podemos agregar al equipo, cómo lo manejamos, cómo se manejan los pagos, cómo se manejan las contrataciones, si son personas en otro país, tienen que crear una empresa. ¿No? O sea, en el caso de esta empresa específica, obviamente se constituyó en El Salvador, pero eso implica tiempo, implica costos legales, implica entender las regulaciones laborales, pagar impuestos, y tenés que tener o un equipo en ese país ubicado, dedicado a poder mantener esa sociedad, o
cómo lo puedes hacer para no tener limitantes de contratación internacional. La otra opción es irte por una agencia que te subcontrata el talento, pero lógicamente como son los mismos procesos manuales, los precios son bastante elevados, o por lo menos más de lo que deberían de ser. Entonces, obviamente yo estaba bastante expuesta a la tecnología porque había trabajado en startups y en Aplaudo, que es una agencia de desarrollo de software. Y desde el colegio me llamó la atención y consideré que obviamente existía esta oportunidad, me llamaba la atención, yo me había visto expuesta a ese problema en específico, entonces cómo aplicamos la tecnología para solventar esto que obviamente se va a dar, que es la globalización del trabajo, eventualmente. ¿Y qué es lo que te gustó o llamó más la atención como de ese rubro? Porque por lo general creo que los emprendedores siempre se tiran más a hacer un negocio de algo que les gusta hacer. Pero no sé qué... O sea, también está como ese... Como hasta cierto punto como morbo de... Pude, quiero hacer un startup o algo así para hacer dinero. O sea, venderla y lucrarme bastante. Pero... ¿Qué viste tú que te gustara en ese rubro? O sea... Mira, o sea, la verdad... Yo soy una persona que... extrovertida. Entonces, a mí sí me gusta hablar con gente, tratar a gente. Entonces, el manejo de personas sí me llama bastante la atención. Es algo que me gusta, pero principalmente mi pasión no está solo en específicamente el tratar a gente. Vienen dos verticales. Uno, mi pasión está en emprender y específicamente el mundo de las startups me apasionaba. Entonces, sea cual hubiera sido la industria, iba a entrar en ello porque me encanta. Y la otra vertical es me gusta ayudar a las personas. Principalmente cuando yo en pandemia hice esta pastelería de impacto social que te conté ahorita. Yo me dormía a las 4 de la mañana fácilmente todos los días. Yo no tenía un horno industrial en mi casa. Entonces me tocaba quedarme hasta súper tarde horneando pastel por pastel. Y gracias a Dios había bastante flujo. Entonces me tocaba hacer ese sacrificio. Y tenía clases online luego a las 6:45 de la mañana. Entonces dormía lo que es absolutamente nada. Pero lo que me hacía seguir haciendo esto no era el dinero que me entraba a mí, porque no, o sea, yo no me quedaba absolutamente nada, ¿verdad? Solo pagaba los costos. Sino el hecho de que sentir que estaba realmente ayudando a personas, estaba ayudando a familias. Eso me motivaba bastante. En algún punto dejó de ser sostenible. A mí, la verdad que cocinar, hornear, hacer repostería... No lo disfruto tanto, o sea, una a la mil, pero no para dedicarme a eso. Específicamente la tecnología sí me llamaba la atención. Entonces, cuando decidí emprender y dar ese salto en tecnología, sí estaba buscando algo que generara un impacto social significativo en las personas. Y para mí, bueno, me puse a investigar también un poco. Y el income, el ingreso más significativo en la mayoría de personas en el mundo, pero obviamente segmentándolo en Latinoamérica, es obviamente su salario. Entonces, ¿cómo a partir de ese income que ellos tienen podemos cambiarles la vida? Podemos hacer que reciban más. Podemos hacer que también, no sé, tengan side hustles para trabajar como freelancer y generar ingresos adicionales y no pueden ponerle barrera a sus ingresos. Y lo interesante está en que, obviamente, la mayoría de tus ingresos tú lo gastas, de tu salario, tú lo gastas en tus costos de vida, ¿verdad? La tuya y la de tus beneficiarios, que es tu familia. Pero lo interesante es que cuando tú traes dinero de otro país, digamos, hagamos el caso hipotético de tú estás trabajando por una empresa en Estados Unidos desde El Salvador. Tú estás trayendo dinero a tu país. Si eso lo magnificas y un montón de personas están en esa situación, significa que está entrando un montón de dinero de otro país a la economía salvadoreña, que se utiliza en una economía circular. Es decir, que tú la gastas en el comercio de la esquina, en el Super Selectos, en la renta de tu hogar. Entonces, estás generando crecimiento económico para tu país. Entonces, ya ahí se alineó espléndido con mi misión de vida, que era hacer algo con tecnología que me fascina y poder ayudar a las personas. Ok. ¿Y qué te decían tus papás cuando les mencionabas esta idea? Mira, al principio yo lo mantenía un poco en secreto. Era como que estoy trabajando en esto, pero no les había contado nada. Ya después, ya les conté, mi papá ha sido mi primer mentor de vida, o sea, un ejemplo a seguir para mí.
Mi familia tiene empresa y él obviamente está metido en la empresa familiar, entonces ahorita es cabeza de ella. Y siempre he admirado bastante como esa facilidad que él tiene para hacer crecer las cosas de forma tan rápida. Pero es una empresa tradicional, específicamente en el sector restaurantero. Entonces, él es un poco más tradicional. Pero mi papá, además, siempre ha tenido como sus emprendimientos así por aparte, que de la nada se le ocurre algo. Y viene y lo ejecuta. Pero desde que estoy chiquita, él siempre me ha incluido en esas conversaciones, lo cual me parece bastante admirable y me ha ayudado bastante a forjarme mi espíritu emprendedor desde pequeña, que es que estábamos en la mesa comiendo en la cena y mi papá de la nada salía, tengo tal idea. Y contaba la idea y que no sé qué, y que quiero hacer esto. Y siempre, o sea, la edad que tuviera, porque obviamente yo no tenía criterio para ello en ese momento, pero sí me preguntaba, ¿y tú qué opinas? Y yo, pues no sé, ¿verdad? Pero daba mi opinión y él decía, interesante. Y trataba desde ese momento empezar a forjar mi criterio emprendedor, ¿verdad? Lo cual me ayudó bastante. Pero eso, el hecho de que él sea emprendedor también y maneje empresa, o sea empresario también, me daba cierta facilidad para poderle venir, contar, obviamente recibir sus críticas, porque es lo normal. Pero que me entendiera lo que estaba haciendo y no dijera, no, mejor trabaja, manda a meterte a una empresa a trabajar. Y obviamente recibir sus críticas, que sus críticas pues no siempre las comparto, pero me ayudan, es feedback. Entonces, la verdad que súper bien y mi mamá súper orgullosa, lo más lindo. Qué bueno. Sí, a veces como que el feedback de los papás puede ser, creo que un poco más al lado tal vez como negativo, que holds you back o que positivo. ¿Ya? En el caso de mis papás, o sea, siempre que les contaba como ponerle idea del estudio, era como, ¿estás seguro? Y ya sabes si eso va a pegar, no va a pegar. O sea, creo que es hasta cierta manera, cierto punto, como una manera de ellos de protegerte a que no perdas como que tu dinero en lo que vas a probar a hacer. ¿Verdad? Entonces, obvio. Creo que es por naturaleza de ellos. Eso, pero al final creo que pesa más como que tu propio instinto en yo creo que esto sí va a funcionar y puedes servir que escucharlo. Entonces sí, creo que es bueno siempre tomar como referencia el feedback de los papás, pero no escucharlo y tomarlo al 100% todo lo que te dicen. Sí, mira, cuando emprendes, inevitablemente vas a cometer errores. O sea, de hecho está intrínseco en el emprender que tomas un riesgo. Si tomas un riesgo, significa que hay una probabilidad significativa de fallar. Entonces, obviamente uno como papá quiere protegerte, evitarte que cometas esos errores. En el caso de mi papá, él, como te comento, es más tradicional, entonces tal vez no entiende mucho una startup de por qué levantan capital. Eso es un scheme, o sea, eso es un scam, perdón. O sea, ¿qué ondas ahí? Pero yo tengo mi unique insight y también, como tú bien comentabas, mi instinto y quería seguir mi camino y lo que me apasionaba. Entonces, si iba a fallar, si iba a cometer el error, está bien. O sea, yo fallaba. Sí, los papás pueden tener como un también old school chip que tal vez ya no está actualizado con cómo funcionan las cosas hoy. Y pues sí, ahí van alineadas sus opiniones. Y nunca te dijo él, mira, venite a la empresa familiar a ayudarme. Mira, yo he tenido la fortuna de que mis papás, y algo que se los agradezco bastante, es el hecho que ellos nunca me han tratado de orientar por ningún camino, sino que me han dejado bastante libre. Y, por ejemplo, hace un par de días, de hecho, hablaba en un conversatorio de que, una anécdota, de que yo era bastante buena para lo creativo, para el arte, en mis años escolares. A mí me encantaba pintar y todo, pero también era bastante buena para la matemática. Entonces estaba en un dilema de que todo, me voy por algo más creativo o me voy por algo más numérico. De carrera. Lógico, ¿verdad? Exacto. Y mi maestra, como hay reuniones de los maestros con los papás, ¿verdad? Entonces mi maestra de la clase de arte le decía, su hija tiene que dedicarse al diseño gráfico, no puede ser otra cosa, ella lo lleva, que va a ser un desperdicio si no lo hace. Y mi mamá, o sea, años después me contó esto, pero se paró y le dijo, usted no le va a venir a decir qué va a ser mi hija. Y ojalá le llegue a meter eso en la cabeza, porque ella es bastante buena para los números y ella que se dedica a lo que ella se quiere dedicar. Bueno, eso es una anécdota de cómo ha funcionado literal mi vida. Entonces mi papá nunca me dijo, ni siquiera me lo propuso, pero sabía de que yo sabía que si yo le decía, hey, quiero trabajar en la empresa, él me iba a abrir los brazos.
Pero si él me lo decía, tal vez ya me estaba poniendo una predisposición a lo que yo quería hacer o en dónde iba a aprender, en dónde me iba a desarrollar. Me contabas también que Jovi, pues lo fundaste con otros 2 socios. ¿Cómo encontraste a esas otras 2 personas? Bueno, yo fundé Jovi, de hecho, en mi último año de universidad. Entonces, yo estaba trabajando en ese entonces para la empresa gringa que te comenté. Ahí conocí a uno de mis socios cofundadores, que se llama Felipe Cloutier. Él actualmente es el CPO, el director de producto. Entonces, él fue mi coworker. La verdad que ya éramos amigos, nos llevábamos súper bien, veía que trabajaba súper bien y pues, la verdad que en una charla que tuvimos, él me contó que quería emprender en tecnología, que tenía tal idea y yo sabía que se alineaban bastantes cosas. Por un lado, los valores, lo conocía. Por otro lado, su forma de trabajo. Sabía que era impecable en lo que hacía y que hacía las cosas bastante bien. Y por otro lado, obviamente, el sentimiento de querer emprender se alineaba y dije, no, bueno, este me lo agarro. Ajá. Y de ahí nos dimos cuenta que necesitábamos un CTO, alguien específicamente que nos ayudara a programar la primera versión de Jovi. Y en ese momento yo no conocía mucho programador, entonces dije, bueno, yo en la CEN tengo clases de programación, lo voy a proponer a mi profesor. Ajá. Y así se dieron las cosas, ¿sí? le encantó la idea y se sumó. Qué cool. Y entonces, vaya, teniendo a esas otras 2 personas, ¿cómo fue la estrategia para empezar a organizarse, ver qué iban a necesitar, todo eso? O sea, ¿cómo hicieron? Pues mira, en un inicio, lógicamente, no es como que nos vinimos full time todos, ¿verdad? Sino que dijimos, bueno, empecemos a darle forma a esto y seguíamos trabajando paralelamente en nuestro respectivo empleo. Y de las primeras cosas que hicimos, lógicamente, más allá de hacer un logo y darle un concepto general, fue empezar a hacer un focus group con conocidos. A conocidos les preguntábamos si conocían a otras personas que pudieran estar interesados. Específicamente el perfil que buscábamos era de freelancers, porque Jovi empezó siendo una cosa y pivoteamos un poco. Ha pivoteado en cuestión de modelo de negocio, en cuestión de pricing model. Es normal, esto totalmente normal. Es más, si no pivoteas, sí, está raro. Algo malo. Ajá. Pero hicimos un focus group específicamente de freelancers y por el otro lado un focus group de empresas, más que nada startups, fundadores de startups. Y les empezamos a hacer preguntas y desde ahí empezamos a, bueno, adquirimos este insight, esto está importante, esto deberíamos agregarlo. Terminamos de conformar como la propuesta de valor y luego hicimos un producto mínimo viable, que te digo, mínimo viable. O sea, lo mínimo de lo mínimo para salir a testear lo antes posible al mercado. Entonces, era un producto que parecía tecnología, pero por atrás todo se hacía casi que manual. Y que la experiencia de usuario obviamente no era óptima, pero nos ayudó bastante a decir, ok, estas cosas sí tienen valor, estas cosas no tienen valor. Y nos ayudó a terminar de forjar cuál va a ser realmente el producto de Jovi para luego ya lanzarlo al mercado. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaron a reunir al equipo, o sea, ustedes 3, hasta que ya tuvieran como el primer producto listo? Mira, nosotros 3, de hecho, con el producto mínimo viable que te comento, nadie más, solo éramos nosotros 3. Con eso lanzamos al mercado. Ya la versión ya más oficial. Tal vez teníamos 1 o 2 pasantes, que amigos míos de la universidad, que era, hey, necesito sacar pasantía, o sea, haceme paro, y era como que, buenísimo, venite, y me apoyaron bastante. Y ya después, pues, obviamente la empresa empezó a crecer, y ya ahorita somos 14 personas. Y desde que empezaron con la idea hasta ahorita, ¿han sido 2 años o han sido 2 años desde que ya tenían un producto listo? No, 2 años desde que nos sentamos por primera vez con uno de mis actuales socios en un café a platicar de la vida y terminó siendo un negocio. Sí, cool. Ha sido rápido entonces. Sí. Eso es algo bueno que hemos hecho. Tratar de movernos rápido. Ajá. Y con la plata, ¿cómo hicieron al inicio? O sea, ¿recaudaron fondos o cada quien puso de sus ahorros? ¿Cómo se organizaron con eso? Mira, yo soy bien de la ideología de que puedes emprender sin dinero. Obviamente que también tienes que ser una persona privilegiada o sacrificada, porque lógicamente no te puedes dedicar tiempo completo sin saber de que,
o no te vas a estar pagando un salario inicialmente y no sabes, o sea, indefinidamente. O vas a poder estar llevándolo con otro trabajo, que la verdad que no es lo ideal para nada, porque obviamente tenés una responsabilidad y sentís esa responsabilidad como un gran peso y le metes mucho menos tiempo a tu empresa, que tal vez ahorita no tiene tanto empleado para poderle delegar las cosas. Pero sí puedes empezar, o sea, dejando de lado tu salario y tus ingresos y poderte sostener como ser humano. Empezar la empresa realmente puedes empezarla con $0. Y nosotros, por ejemplo, nuestro producto mínimo viable, como te comento, mis socios lo programaron. El logo lo hice yo en Canva. Ya después ya lo mejoramos. Ya después ya lo pasamos a Figma, por lo menos. Yo viendo cursos, yo escuchando podcasts, yo leyendo libros, aprendiendo absolutamente todo, desarrollando en conjunto con mis socios absolutamente todo. Entonces, prácticamente empezamos, ¿qué te digo? $50, que era lo que nos costaba el hosting inicial. Y ya después, bueno, para comenzar, los primeros es como dinero que le entró a la empresa, capital que le entró a la empresa, fue por grants que recibíamos, como por competencias o cosas por el estilo, grants del Estado. Entonces nos entró cierto dinero para empezar a crecer un poco y ya después, al estar ya más consolidados y más confident, ya salimos a levantar capital, que obviamente ya ese es otro chiste, otro cuento. Ok. ¿Y hasta qué punto empezaron a recibir ya salario ustedes? Hasta hace poco. ¿Hasta hace poco? Sí. Hasta hace, bueno, de hecho, principios de este año ya empezamos a recibir salario. Es un gran sacrificio, pero al mismo tiempo yo estoy bastante joven, yo no tengo mucha responsabilidad, para serte franca, y tengo una familia que me apoya bastante en lo que hago y soy bastante agradecida por el beneficio que he tenido, pero no tengo casi nada que pagar, entonces no he tenido esa dificultad. Sí. Mis socios empezaron con un poquito antes, con un poquito, ¿verdad? Pero ya ahorita ya es más dignificable. Chivo. ¿Cuál consideras que fueron como que los mayores desafíos al iniciar? ¿Qué fue lo que más les costó? Mira, al principio creo que es la inexperiencia. Y nosotros habíamos trabajado en startups, lo cual es chistoso porque pensábamos que, bueno, ya tenemos bastante conocimiento. O sea, the jump, o sea, saltemos al precipicio. Pero la realidad es que es diferente trabajar en una empresa que crear una. Entonces, gracias a esta inexperiencia, sí cometimos algunos errores en el inicio. Tal vez más que errores, te puedo decir que veo para atrás y los veo obviamente como aprendizaje, pero siento que en general, a pesar de todo, hemos hecho las cosas súper bien. Si te digo buenas prácticas que tomamos, que tal vez en su momento no sabíamos que eran tan buenas, pero ahora lo agradecemos, es el hecho de salir lo antes posible al mercado para validar, porque no gastamos dinero en un producto mínimo viable que iba a pivotear totalmente. Y la forma en la que construimos y lideramos el equipo creo que ha sido bastante buena también. Ok. ¿Cuál consideras que fue como el error más grande que cometiste tú como Gaby y que cometieron como equipo los tres? Mira, algo que nos pasó, y voy a hablar por mí, algo que me pasó bastante al principio y que no me lo esperaba, es que me abrieron bastantes puertas. O sea, la gente creía en mi proyecto, primeros clientes que salían y decían como que, chivo, o sea, te compro la idea, o sea, dale, hagamos negocio. Pero el producto no estaba listo, entonces, en muchos casos, o sea, gracias a yo querer tener esa presión de tomar las oportunidades, le generamos mala experiencia, ¿verdad?, de usuario a algunos clientes, y hubo una oportunidad en específico que todavía is haunting me, que es que nos salió la oportunidad súper en early, o sea, te digo, casi no teníamos nada, pero súper early nos salió la oportunidad de trabajar con Google. Cool. Y te estoy diciendo, una oportunidad súper grande, pero no teníamos la capacidad para. ¿Por qué la capacidad? Porque, como te comenté, primero, bueno, nosotros tenemos el supply y el demand, ¿verdad? Entonces, en cuestión de supply es el talento. Entonces, en cuestión de cantidad, no teníamos suficiente en ese momento. Y también en cuestión de tecnología, como te comenté, hacíamos al inicio como algunas cosas manuales por detrás, faking it. Tampoco teníamos la capacidad. Entonces, se perdió definitivamente esa oportunidad porque no logramos cumplir con las expectativas.
Y fue un gran aprendizaje, pues. Aprender a decir que no a las oportunidades y tomarlas más adelante en vez de gastar esa bala. Ok. ¿Y cómo se van preparando para tener más listo y estar más preparados con más personal cuando ya empresas grandes los empiezan a buscar otra vez? Mira, primero que nada, el producto tecnológico obviamente ha ido mejorando. Es más, a la fecha es self-service. Eso quiere decir que nosotros ya no nos vemos involucrados en el servicio en general, o sea, porque es una SaaS, una Software as a Service. Entonces, el servicio que ofrece el software ya no nos vemos involucrados nosotros. Entonces, la capacidad termina siendo ahorita casi que ilimitada. La escalabilidad es gigante. Eso quiere decir que si tenemos 10 clientes mañana, 100 clientes mañana, 1000 clientes mañana o 1 millón de clientes mañana, solo por los servidores, porque habría que obviamente sostener eso, pero pudiéramos atenderlo. Entonces, la capacidad ha cambiado bastante gracias a la tecnología y a la visión que teníamos de que iba a ser el producto final o más refinado. No final, porque nunca termina de mejorarse. Sí. Y por otro lado, en cuestión de equipo, también enfocarlo. Ahora que ya no necesitamos gente operativa, en el sentido que hagan funcionar la plataforma, enfocarlo ya más en áreas clave, que son marketing específicamente para comercializarla, más que nada para el lado del talento, ventas, que es comercializarla ya del lado de las empresas, y el equipo de tecnología, que es actualmente el más grande, precisamente porque somos una empresa con un producto tecnológico. No podemos tener algo que no sea de clase mundial, ¿verdad? Ok, súper. Desde esa vez que mencionas con Google, que tuvieron la oportunidad de trabajar, ¿qué aprendiste como de esa falta de personal y qué te hizo ver que necesitaban y qué aprendieron de eso? Mira, principalmente nos comercializábamos como una empresa tecnológica, ¿verdad? Entonces, el hecho, lógicamente, que estuviéramos haciendo bastantes cosas manuales era como regresar a las empresas tradicionales que hacen este proceso de forma manual. Lógicamente, lo hicimos así para poder salir lo antes posible al mercado, pero la relevancia de tener un producto un poquito más finalizado al menos para poder realmente manejar la demanda hubiese sido importante y no hubiéramos cometido ese error. Obviamente ahorita, obviamente eso se mejoró, ya la plataforma es completamente self-service, entonces aprendimos bastante de los errores iniciales y obviamente el manejo de oportunidades, porque como te comentaba, gracias a Dios he sido bastante bendecida con que me han abierto las puertas bastantes personas y con bastante facilidad. Y eso, la verdad que era un paradigma que tenía porque yo decía, ay, estoy muy joven, estoy muy bicha, no me van a hacer caso. Pero la verdad que ha sido completamente lo contrario. Entonces, toda oportunidad que me salía, quería tomarla, quería aprovecharla. Sí. Pero no pensaba por detrás como realmente podemos, o sea, tenemos la capacidad tengo el tiempo para poderlo ejecutar, tenemos el equipo para poderlo ejecutar, tenemos los procesos para poderlo ejecutar, tenemos el material. Entonces, ya ahorita, pues, soy un poquito más consciente al respecto y veo, ok, si me llega una oportunidad, no tiene por qué perderse. Es más, si la tomamos y sale mal, es definitivamente perdida. Pero si no la tomamos, definitivamente podemos tratar de abordarla más adelante, no pasa nada. Pero hay que trabajar para poderla suplir. ¿Y cómo fue que los contactaron de Google? ¿Fue como por sí solo o fue que alguien los refirió? Fíjate que esa oportunidad específicamente llegó. Nosotros al inicio nos concentramos en crear alianzas estratégicas. Era como nuestro mayor canal de distribución. ¿Por qué? Porque, como te comenté inicialmente, nosotros no metimos dinero. O sea, no utilizamos lo mínimo posible de dinero. Entonces, en cuestión de marketing, todas las cosas eran orgánicas, era contenido, pero no metíamos dinero para pauta. Entonces, ¿cómo buscábamos, cómo hacíamos crecer la plataforma? ¿Cómo hacíamos crecer la empresa? Con canales de distribución o con estrategias más orgánicas. Y decidimos que por aliados estratégicos. Entonces, por un lado, hicimos alianzas estratégicas con universidades, con ITEX, que son startups en la industria de educación, en el rubro de educación, entre otras. Y uno de esos aliados, que es de hecho una ITEC, o sea, es una empresa en el rubro de educación, también ayudaba
también hace como los servicios de reclutamiento, pero como una reclutadora tradicional, o sea, de forma manual. Y ellos no tenían la capacidad, entonces nos contactaron para ayudarles porque ellos habían conseguido el deal con Google, entonces iba a ser un deal compartido con Google a nombre de ambos. Pero los dos les quedamos mal. Por lo menos no fuimos los únicos. Está bien, pero lo importante es que aprendieron. Sí. No, y gracias a Dios se nos volvió a abrir las puertas. Y hoy sí ya trabajan con... Ahorita estamos en proceso. En proceso. Ok, cool. ¿De qué manera maneja Gaby sus errores? ¿Cómo los superas? Mira, como también ya comenté antes, cuando sos emprendedor, es intrínseco cometer errores. Es intrínseco lanzarte, o sea, de tener riesgo en las decisiones que tomas. Y por ende es casi imposible que no cometas ningún solo error. Entonces... sin miedo, men. Sí. O sea, si tienes que tomar una decisión, tómala y después vemos, o sea, después la arreglamos, no pasa absolutamente nada. Y si fue una gran regada, igual, o sea, levántate y seguí tomando decisiones, porque si no tomas decisiones, nadie las va a tomar por vos y cómo vas a hacer crecer esto. Entonces, obviamente tratando de informarme lo más posible para que la decisión sea lo más educada y prevenir los errores en la medida de lo posible, pero sin miedo. Y ahorita que mencionas lo de las decisiones, ¿cómo tomas tú las decisiones? O sea, ¿es como algún proceso de puntos antes de tomarla o qué es lo más importante para ti a la hora de tomar una decisión? Lógicamente depende de la decisión, ¿verdad? O sea, qué tan grande sea, qué tan relevante sea. Usualmente ChatGPT la toma por mí. No, mentira. Obviamente hago mi propio research y sí, ChatGPT a veces me ayuda a hacer ese research y me da consejos. No siempre tomo los consejos de ChatGPT. Sí. Pero sí, o sea, hago mi research y luego me reúno con mis socios, si es algo importante. Nosotros tenemos una reunión semanal que es religiosa, o sea, nos metemos y discutimos todo lo que tengamos que discutir. Obviamente, afuera de esa reunión siempre nos llamamos y lo que necesitemos, pues, fácilmente se discute. Pero igual, esa reunión nos ayuda bastante a concentrar todo, concretar todo y tomar todas las decisiones de un solo para ejecutar. Entonces, en esa reunión o en cualquier llamada que les pegue, les cuento, miren, hay que tomar esta decisión. Esto es lo que yo pienso. Lo pienso por esto. Este es el background. Este es el contexto. O sea, les expongo todo y escucho sus puntos, debatimos y tomamos una decisión en conjunto. Y a veces también lo consulto externamente, no solo con mis socios, sino que también con mi papá, con mi novio, que también es founder de startup, o con mentores, porque también tengo bastantes mentores que son unos cracks. ¿Y estos mentores son por lo general como maestros que has tenido o otras personas familiares? No, han sido, mira, dado que se me han abierto bastantes oportunidades, ahí empecé a conocer bastantes personas excelentes en lo que hacen, grandes empresarios o expertos en un tema en específico. Entonces, cuando veo que alguien supera por 1000 mi capacidad en algo, es como que, hey, mira, me gustaría que tengamos sesiones, creo que, etcétera, etcétera. O los consulto por ocasiones, como, mira, tengo esta pregunta, y son súper abiertos a poderme ayudar, poderme apoyar, poderme solventar la duda que tenga o lo que necesite. Incluso sentarse conmigo y tener una sesión de trabajo para hacer un material o algo en específico. Entonces, es parte de las oportunidades que he visto que he tomado definitivamente. O sea, se me presenta alguien que es demasiado crack y tengo que aprender de esta persona. ¿Ya te ha buscado alguien para que seas como su mentora? Sí. Sí. De hecho, me buscaron para un programa específico que se llama Bridge for Billions para ser mentora de una startup, y me tocó una startup bastante interesante que resultó que los fundadores yo los conocía, son amigos míos, y de hecho no sé, sí, decir lo que querrás, no sé. De hecho son compañeros y eran compañeros de tu hermano. Ah, ok, cool. En el colegio. ¿Y cuál es esa startup? Golé se llama. Golé, ya la he escuchado.
No sé si... Bueno, todavía no se han terminado de levantar, pero... Muy bien. ¿Y ese Bridge for Millions es de acá, es local? Bridge for Billions es una institución internacional. Creo que ahorita está enfocada en Centroamérica específicamente. Entonces tiene operaciones en Guatemala, más que nada en Guatemala. Y le ha metido bastante presupuesto a generar iniciativas de ayuda a emprendedores en El Salvador. Ok, súper. Cuando ya empiezan a expandir el equipo, ¿de qué manera lo hacen? O sea, ¿cómo se dieron cuenta qué departamento era el que necesitaban primero? ¿Cuántas personas necesitaban para eso? ¿Cómo se distribuyeron? Mira, como en un inicio estamos los 3 fundadores, ¿verdad? Entonces, Felipe y Balbino son de tecnología. O sea, son el director de producto y el director de tecnología. Entonces, yo veía todo lo demás. O sea, finanzas, contabilidad, marketing, ventas, administrativo. O sea, absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el primer hire tenía que ser de mi lado, porque si no me iba a volver loca, iba a estallar. Empezamos, de hecho, con un par de pasantes y todólogos. O sea, no te digo, eran de tal área. O sea, no, era hoy haces marketing, mañana haces ventas, mañana el siguiente día me ayudas en esto. Personas súper inteligentes, de hecho, de la ESEN. Y yo conozco bastante la capacidad de los estudiantes de la ESEN y también sé que si salís de la ESEN puedes hacer lo que sea, ¿verdad? O sea, no te segmentan específicamente para hacer algo en específico, dedicarte solo al área, digamos, de marketing. No, puedes, o sea, te dan clases de absolutamente todo. Entonces, sabía que podían tener la capacidad de pimponearlos de área a área. Y ya después ya fui empezándolos a concentrar, como, ok, veo que tenés, o sea, que ahorita tu tiempo lo está demandando más esta área específica, entonces quédate ya full esa área. Y ya después vas creciendo el equipo dependiendo de las necesidades que va viendo. Creo que no hemos hablado de cuál fue su primer cliente y cómo viene el primer cliente de Jovi. Nuestro primer cliente lo conocí en un evento. Fui a un evento random, platicando con la persona sentada a la par mía. ¿Y qué haces? Yo tengo esto. Bueno, en ese momento ni siquiera habíamos lanzado ese MVP. O sea, te estoy hablando ese MVP. Entonces, pero yo obviamente como buena CEO pichando ya. No, es que tengo esta empresa que hace esto y esto y esto. ¿Y tú qué haces? Fíjate que tengo una agencia de desarrollo de software y justo estamos necesitando, pásame tu contacto, chivo. Cool, ok. Pensé que no me iba a contactar o me iba a contactar de aquí a un par de meses. O sea, el día siguiente, mira, necesito otra persona, te pasó las cosas, que no sé qué, cuál es el proceso, cómo es. Y yo, y llamándole a mis socios, miren, o sea, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué onda, vea? Ellos, no, o sea, decirle que ahorita no sé qué. Yo, no se puede, no se puede. Entonces, hicimos o sea, le expliqué la situación, como, mira, no hemos lanzado, esto va a ser una prueba, dale con todo, creo en vos. Y salió bien esa. Entonces... ¿Era para acá? ¿Era local? Era local, sí. Ok. ¿Todavía tienen a esa persona de cliente? Sí. Sí, ok. Su primer cliente y todavía lo mantienen. ¿Cómo empezaron a manejar los ingresos de ese primer cliente? ¿Los iban como ahorrando? O sea, porque me imagino que... O sea, ya me explicaste lo que hace Jovi, pero no sé si en ese tiempo, con ese primer cliente, lo manejaron de la manera en la que lo están manejando ahora. Mira, es diferente manejar los diferentes montos que puedes tener, ¿verdad? Entonces, si estás hablando de algo pequeño y que no tienes mucho runway, o sea, runway es la cantidad de dinero que te queda para seguir operando, básicamente. Aunque nosotros éramos súper lean en costos, o sea, nosotros no gastábamos casi nada o bien poco, igual, lógicamente, teníamos un flujo de caja limitado y con eso teníamos para sobrevivir. Entonces, en ese momento, al principio al menos, no invertíamos tanto en crecimiento, sino en mantener y crecer un poco. Ya después, con levantamiento de capital, ya tenés muchísimo, o sea, ya tenés mucho más dinero para invertir en crecimiento, ¿verdad? Entonces ya puedes ver, ok, esto se va reservado a mantener las operaciones por 12 meses y el resto de dinero veamos cómo lo podemos atribuir en ese mismo periodo, pero
que nos genere crecimiento. Entonces, obviamente es diferente, totalmente diferente. Sí, me imagino. Ok. ¿Cuál fue un error que te acordés que hicieron mientras invertieran el capital que recaudaban? Mira, para serte franca, yo creo que como te comento, hemos usado los fondos de manera... Porque yo soy... No sé si diría codo, pero... pero me crecí en una familia árabe. No, mentira. Creo que sí he sido súper minuciosa con los costos. Entonces, creo que nunca fui descabellada. O sea, de decir como que... ¿Sabes qué? Necesitamos... no sé, una mesa de billar en la oficina y tenemos $2,000 en la cuenta bancaria. O sea, no tomé esas decisiones. La verdad que todo ha sido bastante organizado. Ok. ¿Cómo mantenés el orden y cómo te vas alineando la empresa cuando están ya escalando? O sea, tal vez van creciendo a un ritmo más rápido y acelerado del que esperabas. ¿Cómo mantener bajo control ese crecimiento? Mira, algo importante que nos pasó y que nos dimos cuenta es que básicamente, en un momento teníamos X áreas y después nos dimos cuenta que no necesitábamos esa área y que había cosas más importantes. Entonces tuvimos que hacer una reestructuración organizacional para alinearse con las necesidades que estábamos teniendo en el momento. Entonces, ¿cómo mantener la escalabilidad? Cambiando en todo momento, siendo súper crítica con cuáles son las necesidades actuales, poniendo súper bien las prioridades, poniendo súper bien cuáles son las métricas de crecimiento que querés target. Nosotros ocupamos OKRs, Objective Key Results, entonces ese es como, bueno, y nuestra North Star Metric, entonces eso es lo que nos guía a tomar decisiones. O sea, al tener súper claro como cuál es tu meta, por lo menos para tal periodo, tener súper claro qué es lo que necesitas o empezás a entender qué es lo que necesitas hacer y cómo lo vas cambiando esas necesidades. Entonces, definitivamente la empresa de aquí a 5 años o de aquí, ni siquiera de aquí a 1 año, va a ser igual que como es ahorita. No es como que organizas la empresa para ser escalable desde el inicio, para nada. Te vas adaptando a las necesidades que tenés y obviamente no puedes tener, o sea, abro una empresa, o sea, empiezo una empresa y tengo 10,000 empleados en diferentes partes del mundo. O sea, no, vas escalando poco a poco. ¿Cómo empiezan a escalarse internacionalmente? O sea, al final es por como boca a boca que consiguen más clientes, aparte de pauta que tal vez hacen. ¿Y cómo tienen proyectado seguir operando? O sea, ¿todo siempre full remote, con oficina siempre aquí en El Salvador o qué han pensado? Sí, en cuestión de canales de distribución para adquisición de talento, que nosotros le llamamos Jobbers. Para adquisición de Jobbers, estrategias de marketing, específicamente pauta y aliados estratégicos. Los que ya te comenté, universidades, también e-techs, que son startups en la industria, en el sector educativo, entre otros. Y otra estrategia que también nos ha ayudado bastante y que de hecho nos dimos cuenta el potencial que tenía es los referidos de los propios Jobbers. ¿Por qué? Porque uno como persona, si conoce a un amigo, si tiene un familiar que está buscando trabajo o que cree que sería perfecto para una oportunidad, o sea, obviamente que vas a referir a tu amigo, obviamente que vas a tratar de ayudar a tu amigo, a tu familiar o a quien sea. Entonces, orgánicamente ya venían bastantes Jobbers de referidos y ahorita hemos agregado ciertas funcionalidades en la plataforma para facilitar ese proceso. Entonces, ha crecido bastante la distribución por ese medio. Para empresas no pautamos tanto. La verdad que empezando a experimentar pauta, específicamente en LinkedIn y Google, para adquisición de empresas. Ahí sí nos vamos un poquito más con una estrategia outbound, que es literal un equipo de ventas que está prospectando. Y también referidos de nuestros propios clientes. Eso es algo que orgánicamente ellos lo hacían, pero ahora proactivamente tratamos de sacarlo. O sea, es como... ¿te gustó el servicio? Sí. ¿A quién más crees que le puede interesar esto? Entonces,
por ahí principalmente. Y también estamos ahorita creando también alianzas estratégicas para adquisición de clientes, como con comunidades de startups, con ese tipo de comunidades que les puede interesar nuestros servicios. Pues entonces estamos evaluando a ver qué tal nos funciona. Por otro lado, respecto a las operaciones de Yobi, los fundadores somos salvadoreños. Probablemente siempre vamos a vivir en El Salvador. Nos encanta nuestro pulgarcito de América, es lo máximo. Sin embargo, el equipo actualmente está distribuido un 50% en El Salvador, un 50% otros países de Latinoamérica. Y Yobi, por su origen, por básicamente nuestra propuesta de valor, nace como una empresa global. Es decir, que nosotros podemos tener un cliente en Italia mañana y vamos a poder atender a ese cliente sin ningún problema. No tenemos infraestructura física que tengamos que gastar, o sea, no tenemos costos elevados para abrir un mercado, sino que nuestro mercado básicamente es el mundo. Obviamente que nuestros esfuerzos comerciales y de marketing sí están concentrados en ciertos lugares específicos, pero no tenemos ninguna distinción con atender a quien sea. Entonces, digamos, tienen como dos estructuras a las que crecer, vea, los jobbers, lo que me comentabas, y las empresas, que son al final los que van a contratar a los jobbers. ¿Cómo se van balanceando en qué crecer más en determinado momento? O sea... Mira, es un manejo de oferta y demanda. Está el problema del huevo y la gallina, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos, ni siquiera antes de que lanzáramos Yobi, dijimos, ok, si llegan clientes, no les podemos ofrecer nada porque no hay talento. Si llegan talento, tal vez son más elásticos, en el sentido que pueden esperar más o pueden estar ahí y en lo que conseguimos clientes, pero obviamente tienen cierta elasticidad. En algún punto van a dejar de ser activos o les va a dejar de interesar básicamente lo que ofrecemos. Entonces nos fuimos un poquito más por el lado de talento, pero lo que hicimos fue, ok, creamos alianzas estratégicas. Dejemos que esos aliados distribuyan la propuesta de valor de la plataforma para que esa red de contactos que tienen nuestros aliados se suscriban a una waiting list y hasta crear masa crítica, probemos la plataforma, ¿verdad? Entonces, el talento por naturaleza, lógicamente, siempre va a ser más que la cantidad de empresas y ahora lo medimos. Tratamos de nivelar. Bueno, tenemos dashboards de Power BI, ¿verdad?, que específicamente muestran cómo se comporta la oferta y cómo se comporta la demanda y de qué tipo de talento, por ejemplo, tenemos que conseguir más porque está siendo más demandado y no tenemos tal vez suficiente capacidad. Entonces, la pauta la orientamos a ese tipo de talento para adquisición de y poderle dar una buena experiencia a las empresas. Y viceversa, si tenemos un montón de este talento que es súper crack, o sea, porque es precualificado el talento, salgamos a comercializar más porque es del que tenemos más. Entonces, así. O sea, los jobbers media vez, o sea, meten, me imagino que les piden el currículum, ¿verdad? Y todo eso. Media vez se los piden, ya los tienen como guardados a una base y aunque el jobber consiga trabajo por otro lado, siempre puede estar abierto a escuchar ofertas por parte de Yobi. O sea, mira, en Yobi no es como que metes tu currículum, creas tu currículum. Entonces, de hecho, es una herramienta que ellos pueden utilizar para comercializarse fuera de Yobi y de hecho lo incentivamos. Entonces tú puedes crear básicamente tu currículum en el sentido que pones tu experiencia laboral, pones tu educación académica, que es lo normal que pones en tu currículum, pero nosotros vamos algunos pasos más allá, como que pongas exactamente la cantidad de años de experiencia que tienes para cada especialidad, para cada habilidad. Tus referencias en tu experiencia laboral previa detonan un correo a esa referencia para que la valide. Entonces es un reference check. Por otro lado, también puedes agregar un video de preselección en el cual básicamente en 3 minutos o menos te presentas para que ya tengan una idea de cómo te ves, cómo te comportas. Creo que es algo bastante importante. Y puedes agregar también o crear un portafolio adjunto a tu jobber profile. Entonces, ese perfil que tú creas, ese link hasta lo puedes descargar como PDF y utilizarlo como tu CV si querés, que tiene también un código QR para redirigirte al link de tu perfil y poder ver el video. O ese mismo link tú lo puedes utilizar para aplicar oportunidades afuera de Yobi. No nos interesa. Nosotros estamos en pro de que poderle dar las mejores oportunidades o la mayor cantidad de oportunidades al talento latinoamericano. Venga a través de nosotros o no.
Porque la verdad que la mayor cantidad de usuarios que tenemos, lógicamente, son talentos. Entonces, no vamos a poder satisfacerlos a todos. Es la realidad. Entonces, si les podemos dar las herramientas para que igual vean a Yovi como un aliado para lograr sus objetivos, nosotros contentos. Y, lógicamente, tenemos oportunidades dentro de Yovi donde el proceso para poder aplicar es mucho más fácil en el sentido que también tienen transparencia a su proceso. Es decir, si pasa una entrevista, si hay una prueba técnica, etcétera, etcétera, van a saber de antemano cuál es el proceso, pero también van a estar actualizados cuando han sido descalificados en algún punto o si pasan al siguiente paso. Y si son contratados a través de Yovi, tienen bastantes facilidades y funcionalidades adicionales. Ok, súper. ¿Cuáles son algunas de esas facilidades? Mira, por un lado, tú decides a dónde te pagan. Si, por ejemplo, tú sos argentino y te contrata una empresa en Estados Unidos, tú puedes decidir si querés tu dinero en pesos colombianos, en pesos argentinos, a tu cuenta bancaria en dólares, a una cuenta bancaria argentina, lo querés en PayPal, lo querés en cripto, lo querés en... Entonces, eso es algo que, por ejemplo, si tú lo haces para comenzar a través de una planillera, te dice un banco en específico, pero si estás hablando de diferentes bancos, de diferentes países, obviamente que no va a poderse homogeneizar en un mismo banco. Entonces, tú decides a dónde va tu dinero. Por otra parte, también es que te pueden dar beneficios a través de Yovi, aunque tú seas contratado por servicios profesionales. En la suscripción del talento a Yovi Payroll, a la planilla de Yovi, a la herramienta de automatización de planilla de Yovi, la empresa te puede poner presupuesto para que tú adquieras beneficios. Por ejemplo, si tú sos contratista, contratado por servicios profesionales, tal vez tú no tenés las prestaciones de ley, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez en El Salvador, al menos, seguro de salud público y AFP. Pero en esta modalidad de trabajo no las tenés. Entonces, la empresa puede ofrecerte, adquirir un seguro de salud privado. Tenés un presupuesto de tanto para buscar a tu proveedor, adquirirlo, subir la factura a través de Yovi, te lo apruebo y todos los meses te voy a estar reembolsando por eso. Un bono de Wi-Fi, porque como trabajas remoto, por lo menos te va a atribuir el internet. Un one-time benefit de adquirir una computadora, un equipo, cosas por el estilo. Entonces, a pesar de que estés bajo esa modalidad de trabajo, Yovi te facilita el poder tener beneficios. Y por otro lado, gracias a nuestros aliados estratégicos, también queremos impulsar la educación de calidad. Entonces, con nuestros mismos aliados, les incentivamos a que se unan a los diferentes cursos, bootcamps, masterclasses, etcétera, para que se sigan desarrollando profesionalmente. ¿Y qué pasa si una empresa contrata a un jobber y pasan 2, 3 años en la empresa y de la nada, pues, algún despido? Y esta persona, este jobber, estaba bajo servicios profesionales y no como bajo planilla de la empresa. ¿Cómo funciona ahí lo de los... indemnización. Las indemnizaciones. Mira, la realidad es que por contrato no hay indemnización, pero al mismo tiempo el beneficio es que tus pagos tienen menos descuentos de impuestos. Entonces, obviamente que ahí hay un riesgo por ese lado de si te despiden, no tengo indemnización, pero ahí depende, porque si la oportunidad es tan buena y tal vez tu salario, el salario que te están ofreciendo es más que lo que te pagarían mucho más acá. de lo que te pagarían acá. O sea, ya lo tienes que tomar en cuenta. Puedes balancear, puedes evaluar ahí. ¿Cómo fomentas la innovación y la adaptación continua en tu negocio? Mira, nosotros en la presentación de onboarding que le hago a todos los miembros del equipo cuando entra alguien nuevo, una sección súper importante para nosotros, por un lado son los valores y por el otro lado es el feedback loop. En cuestión de los valores, hay ciertos valores específicos, más bien todos los valores en general están súper orientados a incentivar la innovación. Por decirte uno de ellos, Big Bold Bets, esa incluso la saqué de Amazon. Básicamente la explicación de ese valor en específico es: en Yovi no hay jerarquías, o sea, puedes tener un team lead que es tu líder, pero tú puedes proponer, o sea, no importa que seas un pasante o seas quien seas, tú puedes proponer ideas, estrategias, mejoras, funcionalidades, lo que se te ocurra, y te vamos a oír. Y te podemos criticarla, te podemos debatir, no te vamos a decir necesariamente que sí,
pero te vamos a escuchar y eso es súper importante porque si te escuchamos y tenés la capacidad, porque obviamente tratamos de construir un equipo que sea excepcional, entonces asumimos que todos tienen la capacidad. Si tenés la capacidad, te vamos a dar ownership de ese proyecto. Entonces sentís mayor responsabilidad en el sentido de que sentís que estás haciendo algo realmente significativo, que tú lo propusiste, que sos owner de eso. Entonces, súper cool. Otro valor es, por ejemplo, y el valor específico de Big Bold Bets es hacer apuestas grandes y audaces. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengan miedo a proponer cosas locas. Es más, a veces salen unas cosas matadas de la risa, pero puya, o sea, así la reventaron al final Facebook, Instagram, Snapchat, hasta OnlyFans. Entonces, con propuestas súper locas que nadie se le ocurrieron y nada pensaron que iban a funcionar. ¿Quién diría que Facebook, por hacer fiestecitas en college, en frats, iban a lograr la masificación o por lo menos la masa crítica que tuvieron en un inicio? Una idea que a un empresario tal vez diría, está loco, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? Sí. O sea, nada que ver. Entonces sí escuchamos todas las ideas. Lo otro es, tenemos one-on-ones con el equipo y en esas one-on-ones es agenda libre. Los únicos lineamientos que les damos es, en la medida de lo posible, pueden decir esto y esto y esto, y uno de ellos es proponer una idea, lo que se te ocurra. Proponer una idea de mejora de proceso, de funcionalidad, de estrategia, incluso puede ser de un área que no te corresponde a vos, pero propone algo. Entonces vamos desarrollando como ese pensamiento emprendedor y crítico en ellos para debatir esa idea con ellos y saber por qué no es buena o cómo se puede mejorar para poderlo implementar. Y lo del feedback loop. El feedback loop es algo que, como te comentaba, lo enseño en el onboarding, que básicamente es un loop que lo aplicamos absolutamente todo. Básicamente es construir, probar, medir, analizar y mejorar. Y es continua, mejora continua. Entonces, siempre que probamos algo, siempre hacemos A/B test o lo probamos por un tiempo y planteamos la hipótesis y evaluamos la data y si es necesario también data cualitativa y luego ahí no se queda. O sea, para nosotros es súper importante que no se quede ahí cuando implementamos alguna mejora o alguna iniciativa. Siempre tiene que poderse mejorar. Y si no funciona, si se implementó y no funcionó, ¿qué se cambia para que se mejore, para que sí funcione? Sí. Y si sí funcionó, ¿cómo lo hacemos que el impacto sea muchísimo más grande? Ok, qué cool. ¿Dónde ves Jovi de aquí a 5 o 10 años? De 5 a 10 años. A 10 años probablemente exit, si no es que antes. Y a 5 años como el líder de mercado, como la herramienta que vean todas las personas para facilitar el trabajo en general. En nuestro Pro Roadmap tenemos bastantes funcionalidades adicionales que no necesariamente solo van alineados a la parte de encontrar trabajo para los jobbers, sino que van más allá, funcionalidades de fintechs, por ejemplo, y un par de cosas más. Entonces, vamos a hacer literalmente esa herramienta que va a resolver todos tus problemas si sos contratado por una empresa en otro país. Y para todas las empresas, lógicamente, poder ser la herramienta on top of mind, predeterminada para el manejo de tu gente, de todos tus empleados. Ok. ¿Y ya tenés como una idea de cuando sea el exit point, qué vas a hacer después? Mira, me encanta emprender. Tal vez a lo mucho, si no me da demasiado FOMO, tomo un año sabático. Pero, por ejemplo, la semana pasada fue Semana Santa. Antepasada fue Semana Santa. Yo me fui de crucero y no pagué el plan de internet. O sea, dije full desconectada. Dios mío, o sea, me va a dar algo. Qué ansias por trabajar. Soy súper workaholic. Entonces, sí logro un año sin trabajar. Y luego, obviamente, volver a emprender. Dos cosas. Bueno, mentira. Volver a emprender. Y lo otro es invertir en startups. En más startups. Específicamente, startups que tengan un impacto social. Ok.
Y todo esto del cripto y así no te llama la atención. Sí. Obviamente tengo Bitcoin. Tienes Bitcoin, Sí, has comprado Bitcoin. Me llama bastante el mundo cripto. Pero para invertir, ¿verdad? No sé si yo haría una empresa alrededor de las criptomonedas. ¿Quién quita? ¿Quién quita que me depara el futuro? Si voy a ser como más específica con qué voy a hacer con el dinero, te diría que un 60% lo invertiría quizás en startups con impacto social, criptomonedas y tal vez bienes raíces. Un 20% lo donaría y el otro 20% ocio. O sea, irme de viaje, conocer más partes del mundo que tal vez a la fecha no conozco y que me encantaría conocer y vivir experiencias únicas que abonen a mi vida. Ok, cool. ¿Para dónde crees que va en el rubro de Joby los pagos con criptomonedas? ¿Crees que en algún futuro sea solo eso o 50-50? ¿Cómo lo ves? Mira, de hecho es actualmente bastante importante para nosotros. Como todos los Jovers que están siendo pagados a través de Joby tienen una Joby Wallet y ellos pueden hacer cash out, o sea, sacar su dinero, ya sea cuenta bancaria, en su moneda nacional o USD, o a cripto. Y hay bastantes países con ciertas regulaciones con la cantidad de dólares que puedes tener, por ejemplo, o su moneda nacional es muy inestable, que prefieren tenerlo en cripto. Y en cripto puede ser una stablecoin, o sea, una moneda que asimile el precio del dólar, por ejemplo. USDT o USDC. O USDC, correcto. O puede ser, bueno, si ellos están más hodling, metidos en cripto. En cripto, tal vez como que Bitcoin o cualquier otra moneda que les interese. Entonces, el porcentaje de personas que retira su dinero a cripto actualmente es bastante alto. Y yo creo que va a seguir creciendo definitivamente. Y aumenta mes con mes la cantidad de personas. Es un poco estable. Sí, aumenta. Aumenta un poco estable, pero aumenta un poco. Depende bastante de dónde vengan. O sea, las personas contratadas. O sea, en Colombia y en Argentina es de donde más solicitan sus retiros a cripto. Vaya, hoy pasamos ya a la última sección de preguntas random. Esta te lo voy a ir haciendo una por una y contestará con lo que se te ocurra de primero. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Dejar todo en las manos de Dios. Porque si las cosas salen mal o salgan bien, así tuvo que ser. Y definitivamente siempre vas a encontrar tu camino. ¿Qué es algo que estás tratando de aprender o mejorar actualmente? Tratando de aprender o mejorar. Mira, yo leo un montón, leo un montonazo. Entonces, siempre estoy buscando específicamente de leer 3 libros, 3 tipos de libros. Uno, crecimiento personal, mindset, meditación, cosas por el estilo. El otro es management, liderazgo, cómo ser mejor líder para mi equipo, cómo tomar mejores decisiones, cómo hacer crecer a mi equipo en cuestión de crecimiento profesional que puedan excel. Y la última es de áreas específicas de startups. Todo tiene que ser de startups. Entonces, ahorita, por darte un ejemplo, lo que estoy leyendo es de No Rules Rules, que es del fundador de Netflix, Reed Hastings. Y se trata básicamente sobre ciertos valores que toma Netflix para darle mayores responsabilidades a su equipo y quitarles limitaciones. Es decir, a pesar de que ellos sean una empresa con tanta cantidad de empleados, ellos no tienen procesos burocráticos. Ellos son completamente libertarios con su equipo porque ellos creen en las capacidades porque realmente han construido un equipo bastante bueno con unas barreras de entrada para entrar a Netflix súper bien puestas para que solo realmente entren las mejores personas. Entonces, quitarle todas las barreras que puedan tener para Excel y darle la mayor cantidad de responsabilidades adentro de sus capacidades para que puedan hacer crecer la empresa. Entonces, ese tal vez es sobre management. Okay, estructura de una empresa ya más grande. Ok, chivo. De todos los libros que has leído, ¿cuáles han sido tus favoritos? De crecimiento personal, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Súper lindo, súper recomendable. En temas de startups y de emprendimiento y de empresas en general.
Hay 3. Uno que se llama Hacking Growth. De excelente. Ese, todo anotado, todo highlighteado. O sea, todo el libro. Olvídate, me peleé. Es específicamente, para darte contexto, es específicamente de cómo hacer que tu producto digital sea escalable por sí solo. O sea, que básicamente atraiga a nuevos usuarios, agregarle funcionalidades para facilitar la adquisición, para mejorar la activación, para mejorar el porcentaje de conversión. Es literalmente arreglar el funnel por el que pasan tus usuarios a través de tu producto. ¿Y el que hizo ese libro, qué startup tiene o hizo? Él se llama Sean Ellis y no tiene una startup. Bueno, ahorita es como tiene una empresa específicamente en la que ayuda a otros startups a hacer growth hacking, y él trabajó bastante en diferentes startups como empleado, descifrando cuál era básicamente su go-to-market. Pero con su producto. O sea, midiendo absolutamente todo el producto para determinar, ok, aquí se está cayendo la gente, esto es lo que tenemos que mejorar, cuáles son las ideas, cómo lo implementamos, implementémoslo, A/B testeamos, mejorémoslo, no funcionó, siguiente, ¿qué otra cosa podemos agregar al producto? Entonces te da frameworks de cómo implementar estrategias de growth adentro de tu equipo, te da bastantes ejemplos de los cuales puedes tomar ideas, y también de cómo conformar un equipo de growth. Y los otros 2 son Blitzscaling. Blitzscaling es de Reid Hoffman. Él es el fundador de LinkedIn. Es un poquito controversial porque algunas personas dicen como no es conveniente hacer Blitzscaling. Básicamente Blitzscaling es crecer de una forma tan agresiva y acelerada que es pendejo, ¿verdad? No quería decirlo. Pero X. Crecer de una forma tan acelerada que está gastando tanto dinero a costa de lo que sea para ser number one en tu competencia. O sea, que como literalmente canibalizarte tu competencia. Pero el libro, más allá de hablarte de cómo hacer eso, te da un montón de consejos en general, operativos, de cómo hacer crecer tu empresa, de creación de equipos, de errores comunes que han tomado las grandes empresas que hoy conocemos, como Uber, como, un montón. Y la última se llama The Hard Thing About Hard Things, ese de Ben Horowitz. Ben Horowitz, junto con Mark Andreessen, tienen ahorita un fondo que se llama Andreessen Horowitz. Es uno de los fondos más grandes y reconocidos en el mundo de startups. Ellos crearon una empresa de tecnología, trabajaron en Netscape y luego juntos crearon una empresa de tecnología que salió a la bolsa y la quebraron. O sea, él estando en la bolsa, la quebraron, básicamente estaba a centavos. Básicamente se reinventaron estando en IPO, o sea, estando en la bolsa, se reinventaron, vendieron casi que todo lo que tenían. Obviamente su acción ya es desplomadísima. Y cambiaron todo el concepto de la empresa, lo que vendían, la lograron crecer y la vendieron por millones de dólares. Y cuenta básicamente, Ben Horowitz cuenta esa historia y todos los errores que cometió, todas las tomas de decisiones difíciles por las que tuvo que pasar y cómo las enfrentó. O cómo no cometer los mismos errores que él hizo. Ok, qué chido. ¿A qué 5 empresarios salvadoreños escogieras para que fueran elencos de Shark Tank El Salvador? Definitivamente a Irene Bustamante. Primero por ser mujer. Y segundo porque es espectacular. O sea, yo la admiro como persona. Es lo máximo. Y también como empresaria. Excelente. ¿Qué hace Irene? Irene, junto con Carla Vanegas, son las fundadoras de Searching. Que también es el rubro de recursos humanos. Y han hecho... Ella, por ejemplo, fundó Te Coloco, vendió Te Coloco. Son de esos exits de salvadoreños que no escuchas tanto. Sí. Y ha hecho varios proyectos más, la verdad. Luego está Cristian Quiñones Sol. Cristian Quiñones. Él es uno de mis mentores con los que más hablo, de hecho. Lo paso molestando todo el tiempo. Entonces lo molestaría con algo más que se una Shark Tank en El Salvador.
Excelente. Él es inversionista. Él es fundador y managing partner de Inogen Capital, que es un fondo de capital de riesgo salvadoreño. También es presidente de CAPCA, que CAPCA básicamente es una asociación centroamericana de inversionistas de esta región. Él está súper pro a tratar de hacer crecer Centroamérica como, bueno, tal vez más El Salvador, lógicamente, como hub de tecnología. Luego, tal vez Alar Gumeo o Ricky Cuellar, uno de esos dos tiene que estar, o los dos. Y, bueno, los dos. Y Fer Crit, porque es joven, invirtió en Hugo en su momento, entonces tiene visión, cree en las startups. Él, de hecho, ha hecho su propia startup y ha invertido en algunas otras más. Entonces, me encantaría verlo en Shark Tank. Ok, súper. Si crearas una regla o ley que toda persona en el mundo deba seguir y practicar todos los días, ¿qué fuera? Bueno, 2. Una, leer mínimo 2 libros al año. Creo que, bueno, estoy segura que la mayoría de personas en el mundo, después de salir del colegio, no ha tocado un libro otra vez. Para mí eso es súper importante. Y puede ser de lo que quieran. O sea, si quieren que sea romance, si quieren que sea de lo que absolutamente quieran. Pero para mí es bastante importante la lectura. Te da un momento para concentrarte en, bueno, meterte de lleno en algo, pero aparte la importancia de los libros, a diferencia de, por ejemplo, ver una película o ver una serie, es que te da chance de escuchar tus pensamientos. Entonces, estás haciendo siempre autorreflexiones cuando lees. Si es algo de romance, por ejemplo, te estás imaginando a los personajes. Entonces, también abona tu capacidad creativa. Y la otra sería tener por lo menos una clase o que todas las escuelas tengan una clase de inteligencia artificial para aprenderla a utilizar, y 2 de inteligencia emocional. Ese creo que es bastante importante, la inteligencia emocional. Sí, totalmente importante. Por un lado, creo que no solo para interactuar con otros, pero también para interactuar mejor con uno mismo. Si te entendés mejor, si entendés mejor tus emociones, puedes tú estar mejor y también puedes tratar mejor a los demás. O sea, tenés empatía, puedes entender, obviamente, las emociones del otro, empatizar con ellas y transmitir mejor tus propias emociones. Entonces, me parece bastante relevante. Y eso. Ok, súper. ¿Qué consejo le darías a tu versión no tan lejos, pero de 18 años? Mira, yo soy fiel creyente de que, tal vez por ver muchas películas, ¿verdad? Pero si tú regresas al pasado y cambias una cosita, es un efecto mariposa que cambia toda tu realidad. Y yo creo bastante en que lo que me ha pasado en la vida, los pasos que he tomado, las decisiones que he tomado, han sido guiadas por Dios. Entonces todo sale como tiene que salir, y estoy también bastante agradecida con la vida que tengo. Entonces, tal vez así algo súper relevante, no me diría más que estoy orgullosa de ti, seguí adelante, vas por el camino correcto, siempre cree en ti, como lo haces. Y tal vez algo tal vez que sí me diría es trata de pasar un poco más con tus abuelos, o cuando pases con ellos, trata de estar más presente y agradecida, porque el status quo no es para siempre. Y pues la verdad que es una gran bendición. Sí, eso sí. Chivo. Aquí hay $200,000. Si te dieran, Gaby, mira, te los vamos a regalar, ¿qué harías con ellos? ¿Qué banco saltaste? Mira, creo que ya lo dije anteriormente. Bueno, los invertiría en Joby. Eso lógicamente. Ahora, si no los puedo invertir en Joby, como ya comenté, tal vez un 60% lo invertiría en otras startups, específicamente de impacto, cripto, bienes raíces. Un 20% lo donaría. Y el restante, el otro 20%, lo destinaría a viajar, definitivamente. Ok. Y si solo te dejan $10,000,
y te dicen, Gaby, necesito que hagas estos 10,000, 200,000, ¿cómo los invertieras para que fueran 200,000 eventualmente? En un casino. Un casino. Creo que solo la vía más... Ok. No, mentira. Mira, creo que depende. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me das para yo No hay darte los tiempo 200,000? realmente, pero que eventualmente sean 200,000. Mira, porque si eventualmente lo metes a una cuenta bancaria que te dé rendimiento, pero ay Dios, de aquí a llegar a los 200,000 jamás. ¿Startups o cripto? O el casino. Quizás cripto. Está bien. ¿Algún último consejo que le quisieras dar a otros emprendedores? Sí, que emprender... Muchos te dicen que cualquiera puede emprender. La verdad que emprender no es para cualquiera, principalmente porque tenés que tener grit, tenés que tener como skin para aguantar todo lo que se viene. Es un camino difícil. Es un camino difícil que te van a decir bastantes nos, que las cosas no siempre te van a salir bien, que podés fracasar. De hecho, la posibilidad de que fracases es mucho mayor que la que tengas éxito. Y lo comento porque es necesario saberlo y que estés preparado, porque si tenés la capacidad, go for it. Ok, súper. Bueno, gracias por venir, Gaby. Qué crack todo lo que están haciendo en Joby. Espero que sigan creciendo y que eventualmente tengas tu éxito exitoso. Gracias. Ahí te invito a unos $200,000 ¿Sí? cuando... Chivo. Cuando ya. Los que llegaron hasta aquí, pues gracias y nos vemos en el siguiente episodio.